Hola, ¿qué tal chicas y chicos? Me da muchísimo gusto poder estar con ustedes el día de hoy. Bienvenidos a un episodio más. Estamos leyendo nuestro libro de los Salmos del capítulo 75 al capítulo 78. En el primer capítulo, en el 75, vemos al autor Asaf haciendo referencia al tiempo. Dentro de esta parte, además de exhortarnos o de hacer una referencia a no ser orgullosos, a no tener esta actitud delante del Señor, él hace referencia al tema del tiempo, y aún a pesar de que el tiempo, entre lo que nosotros percibimos y lo que Dios tiene el concepto del tiempo o de lo que Él hace con el tiempo, aún a pesar de esto, el Señor siempre tiene el tiempo perfecto para cada una de las cosas dentro de nuestra vida. Obviamente también nosotros tenemos pues como cierta responsabilidad, o hasta a veces nosotros mismos alteramos las cosas para que sucedan en el tiempo en el que nosotros queremos, pero obviamente sabemos que los tiempos de Dios, cuando lo ponemos en su voluntad, encaja, o más bien entra en el momento perfecto para cada momento que nosotros tenemos en nuestra vida, ya sea pues momentos importantes, momentos en donde el Señor nos está alejando de alguna tentación, de alguna consecuencia, de alguna catástrofe dentro de la maldad en la que nosotros vivimos. Entonces en esta parte podemos ver cómo es que el Señor, pues por medio del tiempo, Él también muestra su gloria para nuestras vidas, ¿no? Todo esto para beneficio de sus propios hijos, ¿vale? Para el siguiente capítulo, para el capítulo 76, también hace referencia a todas estas personas que en algún momento renegaron de Dios, o esa furia que tenían hacia Dios. También es una manera en la que el Señor se puede glorificar, y lo vemos justamente con el ejemplo del rey de Egipto, ¿no? En el momento en el que no deja eh, pues que el pueblo parta de esa esclavitud, podemos ver que aún en medio de esto, en medio de este enojo, en medio de que su corazón estaba tan duro, el Señor obviamente se glorificó. Entonces, aún a pesar de esa situación difícil, pudiéramos pensar que lo que sería correcto, bueno, no correcto, sino más bien nos esperábamos que el rey de Egipto fuera una persona pues apacible, que ya tuviera otra actitud y que nos dejara ir por, pues, o bueno, más bien que los dejara ir a ellos, perdón, eh, pues simplemente porque él quiso, porque es una voluntad buena, pero lo hizo ya porque ya estaba harto de todo el pueblo de Israel, ¿no? Entonces en esta parte podemos ver que aún en medio de esta dificultad hace referencia este salmo a que el Señor se refleja dentro de esta situación, ¿no? Donde las personas pueden renegar de Dios, pueden renegar de su poder, pero aún a pesar de esto el Señor se glorifica en medio de esta situación, ¿vale? Para el siguiente capítulo, para el capítulo 77, vemos a Asaf implorando por cierto valor dentro del momento de aflicción que él estaba viviendo. Son momentos en donde uno, o él como siervo, estaba pasando por momentos difíciles. Él clama dentro de este salmo, pero él deja de ver este clamor nada más por beneficio propio, y empieza a ver la voluntad perfecta y agradable de Dios dentro de su vida, ¿vale? Entonces en esta parte podemos ver que el tema de la oración a veces lo hacemos nosotros con pues el único propósito de beneficiarnos a nosotros, ¿no? Empezamos a hablar solamente de Señor, dame, 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 y haz esto, y haz esto, y haz esto, pero no nos preocupamos por glorificar el nombre del Señor, aún a pesar de la situación difícil que estamos pasando. Y sí, es la reacción normal, o se podría considerar la reacción normal de un humano al momento de pasar por momentos de aflicción. Pero imagínense si aún en medio de nuestra aflicción nosotros diéramos gloria y honra al Señor en esta parte. Es un momento difícil, y lo entendemos, ¿no? Como humanos tenemos estas reacciones, pero cuando nosotros tengamos otro momento de aflicción, o si estamos por un momento de aflicción, y nosotros priorizamos el poder glorificar al Señor aún en medio de este momento de aflicción, podemos darnos cuenta de que el Señor va a obrar de manera sin igual dentro de nuestra vida, ¿vale? Y no porque pues lo glorifiquemos, o porque estemos así, sino porque el Señor es bueno y ve la intención de nuestro corazón al momento de hacer esto, ¿vale?
para el siguiente capítulo, para el 78, para el último capítulo, vemos dentro del pueblo de Israel una pues una rebeldía también hacia Dios. Empiezan a tener ciertas actitudes de demanda hacia Él, se rebelan de una manera sin igual, ¿no? Y esto lo vemos tan grave, o bueno, podemos considerarlo grave, que hasta el apóstol Pablo lo usa como referencia en Corintios, pero dentro de esta parte también se exhorta que las leyes y los preceptos en ese momento fueran cumplidos, no solamente en la generación que estaba viviendo en ese momento, sino también para las siguientes generaciones. Era algo que el Señor le preocupaba y era algo que obviamente tenía consecuencias malas en el momento en el que no se hiciera, ¿no? Y esto lo vemos todo reflejado en el pueblo de Israel. Algunas generaciones sí acataron lo que sus padres o lo que su generación anterior había hecho, y hay otras generaciones que se olvidan totalmente de lo que el Señor quería, ¿vale? Entonces, esto es una invitación o esto es una exhortación a todos nosotros. ¿Qué tanto o cómo nos hemos preocupado nosotros por enseñar a las generaciones que vienen abajo a vivir una vida, pues, siempre cerca de Dios, ¿no? A cumplir su voluntad, a que ellos vivan una vida conforme a los caminos del Señor, ¿no? ¿Qué tanto nosotros hemos participado o hemos instruido a esta siguiente generación? Y es algo difícil porque vivimos tiempos muy difíciles. Entonces, en esta parte, si nosotros priorizamos dentro de nuestro crecimiento en Cristo el poder preocuparnos por esta generación, vamos a poder ver una generación que tiene ese amor de compartir al Señor, y justamente mucho de lo que hablábamos el 11 de junio, el sábado. Y esto es una gran bendición para la siguiente generación, ¿no? Porque de ahí se desencadena otra bendición que viene de la siguiente generación, y así es una cadena. Y esperamos en Dios y tenemos la fe de que viene una generación que tiene ese amor y quiere servir de una manera sin igual, aún mejor que nosotros, ¿vale? Espero que haya sido de muchísima bendición estos capítulos. De verdad, a mí me dejó con la boca abierta poder leer estos salmos, y de verdad me da muchísimo gusto poder verlos y poder compartir esta gran bendición con ustedes. Cuídense mucho y que Dios los bendiga. Bye.